El dinero no llega a quien lo desea con desesperación, sino a quien ha cultivado la quietud interior necesaria para recibirlo sin que lo consuma. Esta verdad, conocida por los estoicos romanos que administraban imperios enteros mientras dormían en lechos de piedra, permanece oculta para millones que persiguen la riqueza con las manos temblorosas y la mente aturdida. Existe un principio ancestral, una fórmula matemática emocional que los antiguos filósofos guardaban como el secreto más valioso del universo. La abundancia material es consecuencia directa, inevitable e ineludible de la paz mental. No al revés, nunca al revés. Quien comprenda esta inversión de la ecuación durante las próximas reflexiones habrá descubierto lo que los mercaderes romanos llamaban el arte de dormir con los ojos del águila, esa capacidad paradójica de descansar profundamente mientras la fortuna trabaja en favor de quien ha aprendido a soltar el control obsesivo. Al final de este recorrido nocturno se revelará por qué los estoicos más ricos de la historia nunca se desvelaron por dinero y cómo esa misma indiferencia disciplinada era precisamente el imán que convertía sus sueños en oro tangible. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. Imagina por un momento el foro romano al amanecer, cuando las primeras luces tocan el mármol blanco de los templos y los senadores caminan con sus togas hacia las decisiones que moverán ejércitos, riquezas y destinos. Hay algo en ese silencio matutino, en esa calma antes del caos comercial, que los hombres sabios reconocían como el momento donde se toman las decisiones que generan imperios. No era en medio del bullicio del mercado, no era gritando órdenes a los esclavos, no era contando monedas bajo la luz temblorosa de las velas. Era en el momento de transición entre el sueño y la vigilia, ese umbral sagrado donde la mente todavía no ha sido contaminada por la ansiedad del día, donde los pensamientos fluyen con la pureza de un manantial que acaba de nacer en la montaña. Los estoicos comprendían algo que la civilización moderna ha olvidado por completo. El descanso no es ausencia de productividad, sino el laboratorio secreto donde se fabrican todas las ideas que luego se convertirán en riqueza material. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, escribía sus meditaciones en carpas militares mientras comandaba legiones en las fronteras del imperio. Tenía acceso a todas las riquezas de Roma, a los tesoros de Egipto, a las sedas de Oriente, a los esclavos más educados de Grecia. Sin embargo, sus reflexiones nocturnas nunca versaban sobre acumulación, sino sobre desapego. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, escribió una noche mientras afuera las hogueras del campamento dibujaban sombras danzantes sobre el cuero de su tienda. Esta frase no es un adorno poético para decorar libretas de autoayuda. Es una declaración de ingeniería emocional. Los pensamientos son las semillas, la mente es el campo de cultivo, y las circunstancias materiales son simplemente la cosecha inevitable de lo que se sembró en silencio, de noche, cuando nadie miraba, excepto la propia conciencia. Existe una correlación directa entre la calidad del sueño y la calidad de las decisiones financieras. Los estudios modernos de neurociencia han confirmado lo que los estoicos intuían hace 2000 años. Una mente privada de descanso profundo toma decisiones impulsivas, reactivas, emocionales. Compra por miedo, vende por pánico, invierte por codicia.
Es como un gladiador que entra al Coliseo después de 3 noches sin dormir, con la vista nublada y los reflejos lentos. Puede tener la mejor espada de todo el imperio, pero será devorado por el primer león que encuentre. El descanso, entonces, no es un lujo para los perezosos. Es el afilado diario de la espada de la conciencia. Es la preparación del guerrero antes de la batalla. Y la batalla por la abundancia financiera no se libra en las oficinas, ni en las bolsas de valores, ni en las reuniones interminables. Se libra cada noche en el campo de batalla de la mente, donde se decide si mañana se actuará desde el miedo o desde la claridad. Los romanos tenían un dicho que ha sido malinterpretado durante siglos. Pecunia non olet. El dinero no huele. La mayoría cree que significa que el dinero no tiene moral, que da igual su procedencia. Pero la interpretación estoica es mucho más profunda y perturbadora. El dinero no tiene esencia propia, no es bueno ni malo, no trae felicidad ni miseria por sí mismo. Es un espejo perfecto que refleja la naturaleza de quien lo posee. Un hombre ansioso atraerá dinero ansioso, dinero que llega y se va con la misma velocidad errática de su mente. Un hombre codicioso atraerá dinero sucio, dinero que corrompe todo lo que toca. Pero un hombre en paz, un hombre que ha domesticado sus deseos y ha convertido sus necesidades en aliadas en lugar de tiranas, ese hombre atrae dinero tranquilo, dinero que llega sin drama, que se multiplica sin esfuerzo, que permanece sin vigilancia obsesiva. La paradoja más cruel del dinero es que huye de quien lo persigue y persigue a quien huye de él. No literalmente, por supuesto. El mecanismo es mucho más sutil y psicológico. Quien persigue dinero con desesperación emite una frecuencia emocional de carencia. Cada célula de su cuerpo grita, no tengo suficiente, y esa vibración de insuficiencia se convierte en un campo magnético que repele las oportunidades. Es como intentar atrapar agua con las manos abiertas. Mientras más fuerza se aplica, más rápido se escapa entre los dedos. Los estoicos llamaban a esto la tiranía del deseo. No predicaban la pobreza voluntaria como algunos creen. Epicuro, confundido frecuentemente con los estoicos, vivía con pan y aceitunas. Pero Séneca, genuino estoico, era uno de los hombres más ricos de Roma. La diferencia es que Séneca podía perderlo todo mañana y seguir siendo Séneca. Su identidad no estaba soldada a su patrimonio. Dormía igual de profundo en su villa de mármol que cuando, años después, sería forzado al exilio en Córcega, despojado de todo. Esta capacidad de descansar profundamente independientemente de las circunstancias externas no es un don místico reservado para sabios iluminados. Es una habilidad entrenable, una disciplina, un músculo mental que se fortalece con práctica deliberada. Los gladiadores romanos, antes de cada combate mortal, practicaban una técnica llamada praemeditatio malorum, la premeditación de males. Visualizaban su propia muerte de las formas más horribles posibles. No por masoquismo, sino por ingeniería emocional. Si ya has muerto 1000 veces en tu mente, la posibilidad de morir mañana pierde su poder paralizante. Si ya has perdido toda tu fortuna en tu imaginación, la posibilidad de perderla mañana no te quitará el sueño esta noche. Esta es la base neurológica de la tranquilidad estoica. Haber recorrido mentalmente todos los escenarios posibles, incluidos los más terroríficos, y haber descubierto que en todos ellos hay una versión de uno mismo que sobrevive, que persiste, que encuentra sentido incluso en las ruinas. Aplicado al dinero, este ejercicio es revolucionario. Antes de dormir, en lugar de revisar compulsivamente las aplicaciones bancarias o las inversiones del día, dedicar unos minutos a visualizar la pérdida total. Imaginar que mañana todo desaparece, las cuentas bancarias en cero, las propiedades embargadas, las inversiones evaporadas. Y en ese escenario apocalíptico, preguntarse con honestidad brutal, ¿quién soy sin mi dinero? ¿Qué queda de mí cuando se retira el decorado material?
La primera vez que se hace este ejercicio, la respuesta suele ser aterradora. Hay un vacío, un abismo, una sensación de no ser nadie sin las credenciales financieras. Pero con la práctica repetida, algo extraordinario comienza a emerger. Se descubre que existe un núcleo de identidad que permanece intacto, una conciencia observadora que existía antes del primer euro ganado y que continuará existiendo después del último euro gastado. Y cuando se toca ese núcleo, cuando se experimenta, aunque sea por un segundo, esa identidad independiente de las circunstancias materiales, el sueño esa noche será el más profundo en años. Los mercaderes fenicios, que comerciaban con los romanos y les enseñaron muchas de sus técnicas de navegación y finanzas, tenían un refrán inquietante: el hombre que no puede dormir con sus problemas no merece sus soluciones. Parece cruel, casi insensible, pero contiene una verdad operativa demoledora. Los problemas financieros son como bestias salvajes. Si uno corre de ellos, lo persiguen. Si uno los enfrenta con pánico, lo devoran. Pero si uno se sienta en silencio, los observa sin huir ni luchar, simplemente respirando y reconociendo su existencia, algo extraño sucede. Las bestias se calman. No desaparecen mágicamente, pero pierden su poder paralizante. Se convierten en datos, en información, en problemas solucionables en lugar de catástrofes existenciales. Y ese cambio de percepción, esa transmutación de la amenaza mortal en desafío manejable, solo ocurre en el silencio, en el descanso, en la quietud mental que permite que los pensamientos se asienten como el barro en el fondo de un río. Hay una escena en la vida de Séneca que raramente se cuenta en las biografías simplificadas. Después de años sirviendo como consejero del emperador Nerón, acumulando una fortuna que equivaldría a miles de millones en valoración actual, Nerón comenzó a sospechar de él. Las sospechas del emperador eran sentencias de muerte aplazadas. Una noche, mientras Séneca cenaba en su villa con vistas al Mediterráneo, llegó un mensajero con noticias ambiguas que podrían interpretarse como una orden de exilio, de empobrecimiento o simplemente una advertencia. Sus invitados, hombres ricos todos ellos, entraron en pánico. Comenzaron a hacer planes, a discutir estrategias de protección de activos, a considerar sobornos y alianzas. Séneca, según relata su biógrafo, simplemente terminó su copa de vino, se disculpó cortésmente y se retiró a dormir. No por indiferencia, no por cobardía, sino porque comprendía algo que sus invitados habían olvidado. La calidad de su respuesta mañana dependería directamente de la calidad de su descanso esta noche. Y tenía razón. Al día siguiente, con la mente clara y descansada, negoció un acuerdo que le permitió mantener parte de su fortuna, proteger a su familia y conservar su dignidad. Sus invitados, que pasaron la noche en vela conspirando, tomaron decisiones impulsivas que los empobrecieron o los pusieron en mayor peligro. Esta historia contiene un principio que los traders modernos, los empresarios exitosos y los gestores de fondos de inversión han redescubierto por necesidad. Las mejores decisiones financieras no se toman bajo presión, sino en estados de calma mental. Hay un motivo neurológico para esto. Cuando el cerebro está estresado, cuando ha sido privado de sueño, cuando opera bajo la tiranía de la urgencia, solo tiene acceso a las zonas más primitivas del sistema nervioso. La amígdala toma el control, el cerebro reptiliano que solo conoce 3 respuestas: huir, luchar o paralizarse. En ese estado no hay creatividad, no hay visión estratégica, no hay capacidad de ver oportunidades escondidas en medio del caos. Pero después de una noche de descanso profundo, la corteza prefrontal se reactiva. Es la parte más evolucionada del cerebro, la que puede hacer planes a largo plazo, la que puede calcular riesgos complejos, la que puede imaginar futuros que todavía no existen. Es en ese estado, y solo en ese estado, donde nacen las ideas que generan fortunas.
Los estoicos tenían una práctica nocturna que pocos conocen pero que todos deberían adoptar: el examen vespertino. No era un ejercicio de culpa o autoflagelación, como algunos lo han interpretado. Era una auditoría emocional, un análisis desapasionado de las transacciones del día. Antes de cerrar los ojos, dedicaban unos minutos a revisar cada decisión importante, no para juzgarla como buena o mala, sino para entender el estado mental desde el cual se tomó. Esta mañana compré esa propiedad. ¿Lo hice desde la codicia o desde la estrategia? Este mediodía rechacé ese negocio. ¿Lo hice desde el miedo o desde la prudencia? Esta tarde presté dinero a ese amigo. ¿Lo hice desde la compasión genuina o desde la necesidad de ser admirado? Este ejercicio no es cómodo. Requiere una honestidad brutal consigo mismo, pero su valor es incalculable. Con el tiempo, uno comienza a reconocer los patrones, las emociones recurrentes que sabotean las decisiones financieras. Y lo más importante, empieza a crear una distancia entre el impulso y la acción. Un espacio donde la sabiduría puede operar. Existe un concepto estoico llamado apatheia que ha sido terriblemente malinterpretado. No significa apatía en el sentido moderno de no importarle nada. Significa imperturbabilidad, ecuanimidad, la capacidad de responder en lugar de reaccionar. En términos financieros, es la diferencia entre el inversor, que vende todo en pánico cuando el mercado cae 10%, y el inversor que observa la caída con la misma serenidad con la que observaría las olas del mar. Ambos ven la misma información, pero uno la procesa a través del filtro del miedo y el otro a través del filtro de la perspectiva. El miedo dice, está todo perdido, hay que escapar. La perspectiva dice, los mercados han caído y subido durante siglos, esto es simplemente otro ciclo. El miedo genera pérdidas. La perspectiva genera oportunidades. Y la perspectiva, esa capacidad de ver más allá del momento presente, solo es accesible para una mente descansada. Hay una leyenda sobre Diógenes el Cínico, que aunque no era estrictamente estoico, compartía muchos de sus principios. Vivía en un barril en las calles de Atenas, sin posesiones, excepto un cuenco para beber agua. Un día, vio a un niño bebiendo agua con las manos directamente de una fuente. Diógenes entonces rompió su cuenco y dijo, «Este niño me ha enseñado que todavía poseo cosas innecesarias». Alejandro Magno, el conquistador del mundo conocido, escuchó sobre este filósofo extraño y fue a visitarlo. Encontró a Diógenes tomando el sol. «Pídeme lo que quieras», le ofreció Alejandro con la generosidad de quien posee todo. «Apártate, me estás tapando el sol», respondió Diógenes sin inmutarse. Alejandro, lejos de ofenderse, declaró, «Si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes». Esta anécdota no es una invitación a la pobreza extrema, es una ilustración de un principio demoledor. El hombre que no necesita nada es más rico que el hombre que lo posee todo, porque el primero duerme tranquilo y el segundo vigila sus tesoros toda la noche. La relación entre sueño y riqueza es bidireccional. La falta de sueño genera malas decisiones financieras y las preocupaciones financieras generan falta de sueño. Es un círculo vicioso que atrapa a millones. Pero existe un punto de quiebre, una forma de interrumpir el ciclo. Y contraintuitivamente no empieza resolviendo los problemas de dinero, empieza resolviendo el problema del sueño. Porque una mente descansada puede resolver problemas financieros, pero una mente agotada solo puede generar más caos. Los estoicos lo entendían perfectamente. Por eso, sus prácticas nocturnas no versaban sobre planificación financiera, sino sobre higiene mental. Limpiaban sus pensamientos antes de dormir de la misma forma en que un cirujano limpia sus instrumentos antes de una operación. No por ritual, sino por pragmatismo. Sabían que llevar pensamientos tóxicos a la cama es como intentar cultivar flores en tierra envenenada. Marco Aurelio escribió una reflexión perturbadora en sus meditaciones. Cuando te cueste levantarte en la mañana, ten presente este pensamiento.
Me despierto para hacer el trabajo de un ser humano. No estaba hablando de trabajo productivo en el sentido capitalista. Estaba hablando del trabajo de ser consciente, de estar presente, de responder a la vida en lugar de ser arrastrado por ella. Y ese trabajo requiere energía, claridad, presencia mental, todas cualidades que solo un sueño profundo puede proporcionar. La tragedia moderna es que millones se despiertan sin haber descansado realmente. Han estado 8 horas en la cama, pero sus mentes nunca dejaron la oficina, nunca soltaron las preocupaciones, nunca cerraron las pestañas mentales de todas las tareas pendientes. Es como intentar recargar un teléfono que permanece encendido y ejecutando todas sus aplicaciones simultáneamente. La batería nunca alcanza el 100%. Los gladiadores romanos tenían un entrenamiento secreto que pocos conocen. Antes de cada combate, pasaban horas en absoluto silencio, acostados en sus celdas, respirando lentamente. No era descanso en el sentido convencional. Era una práctica de visualización tan intensa que algunos historiadores modernos la han comparado con estados meditativos profundos. Visualizaban cada movimiento posible del oponente, cada estrategia, cada resultado incluyendo su propia muerte. Pero aquí está el detalle crucial. No visualizaban desde el miedo, sino desde la aceptación. Si muero mañana, habré vivido hoy con plenitud. Si sobrevivo mañana, será un regalo inmerecido. Esta aceptación radical de todos los resultados posibles les daba una libertad paradójica. Luchaban ferozmente pero sin desesperación. Y esa combinación de intensidad sin apego era lo que los hacía casi invencibles. Aplicado a las finanzas, el principio es idéntico. Trabajar intensamente hacia la abundancia, pero sin que la autoestima dependa del resultado. Planificar meticulosamente, pero dormir profundamente incluso si los planes fallan. Existe un fenómeno psicológico moderno llamado la paradoja del trabajador obsesivo. Estudios recientes demuestran que las personas que trabajan más de 60 horas semanales no son proporcionalmente más productivas que las que trabajan 40. De hecho, después de cierto punto, cada hora adicional de trabajo genera rendimientos decrecientes e incluso negativos. Los errores aumentan. La creatividad disminuye, la salud se deteriora. Pero lo más interesante es esto. Cuando se les pregunta a empresarios exitosos cuándo tuvieron sus mejores ideas, la respuesta más común no es durante una reunión o mientras trabajaba en la oficina. Es en la ducha, durante un paseo, justo antes de quedarme dormido, en un sueño, es decir, en momentos de relajación. Cuando la mente consciente afloja su agarre y permite que la intuición, ese supercomputador inconsciente que procesa millones de datos por segundo, entregue sus conclusiones. Los estoicos no tenían acceso a estos estudios neurocientíficos, pero intuían la verdad. El trabajo más importante no lo hace el esfuerzo consciente, sino el procesamiento inconsciente que ocurre durante el descanso. Séneca, en una de sus cartas a Lucilio, describe un momento de epifanía financiera que tuvo después de una noche de insomnio seguida por una noche de sueño profundo. Había estado obsesionado durante semanas con una inversión compleja en rutas comerciales hacia Britania. Los números no cuadraban. Los riesgos parecían superados por las oportunidades, pero algo en su intuición le advertía peligro. Una noche, agotado de darle vueltas al problema, simplemente se rindió. Decidió que al día siguiente rechazaría la inversión y se olvidaría del asunto. Con esa decisión tomada, durmió profundamente por primera vez en semanas. Y en medio de ese sueño, su mente le entregó la respuesta. No era que la inversión fuera mala en sí misma, sino que su motivación para hacerla era incorrecta. Estaba invirtiendo desde el ego, desde el deseo de ser visto como el comerciante más audaz de Roma, no desde la estrategia genuina. Esa distinción,
que su mente consciente no había podido ver durante semanas de análisis obsesivo, emergió cristalina durante el descanso. Rechazó la inversión. 6 meses después, las rutas a Britania fueron atacadas por tribus locales y todos los comerciantes involucrados perdieron fortunas. Séneca no celebró su clarividencia. Simplemente anotó en su diario: la sabiduría susurra, pero solo podemos escucharla en el silencio. Esta relación entre silencio, descanso y claridad financiera no es mística, es profundamente práctica. El cerebro humano procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero la conciencia solo puede manejar alrededor de 50 bits. Eso significa que el 99.99% de todo lo que percibimos está siendo procesado inconscientemente. La intuición no es magia, es el resultado de ese procesamiento masivo emergiendo a la superficie. Pero ese proceso requiere recursos cognitivos, y esos recursos solo están disponibles cuando el cerebro no está constantemente ocupado con preocupaciones, con planificación obsesiva, con el ruido mental de la ansiedad. Durante el sueño profundo, particularmente en las fases REM, el cerebro reorganiza información, crea nuevas conexiones, encuentra patrones que la mente consciente no puede ver. Es literalmente resolviendo problemas mientras dormimos, pero solo si le damos permiso para hacerlo. Solo si apagamos el modo manual y confiamos en el piloto automático, que tiene acceso a instrumentos mucho más sofisticados que nuestro pequeño panel de control consciente. Los romanos tenían un dios específico para el sueño, Somnus, y tenían templos dedicados a él, lugares donde las personas iban a pasar la noche esperando recibir mensajes divinos a través de los sueños. Hoy esto nos parece supersticioso, primitivo, pero tal vez estaban tocando algo genuino a través de metáforas religiosas. Tal vez entendían que el sueño no es simplemente ausencia de conciencia, sino un estado alterado donde se accede a información normalmente inaccesible. Los traders modernos han redescubierto esto. Hay un fenómeno documentado llamado la ventaja del lunes por la mañana. Las decisiones de inversión tomadas los lunes por la mañana tienden a ser más acertadas que las tomadas los viernes por la tarde, incluso cuando los analistas están mirando exactamente los mismos datos. La diferencia no está en la información, está en el estado mental del observador. El viernes por la tarde, después de una semana de trabajo, el cerebro está agotado, el juicio está nublado, las emociones están más cerca de la superficie. El lunes por la mañana, después de un fin de semana de descanso, hay claridad, perspectiva, capacidad de ver matices. Pero aquí está el verdadero secreto que los estoicos comprendieron y que se revelará en su totalidad al final de este recorrido. No es solo la cantidad de sueño, sino la calidad de la conciencia antes del sueño. Se puede dormir 8 horas y despertar agotado si esas 8 horas fueron pasadas en pesadillas generadas por pensamientos tóxicos antes de cerrar los ojos. Los últimos pensamientos antes del sueño son como las últimas palabras antes de una larga separación. Tienen un peso desproporcionado, resuenan más tiempo, penetran más profundo. Los estoicos practicaban lo que llamaban guardar las puertas del sueño. Significaba curar deliberadamente el último pensamiento del día, no permitir que fuera una preocupación financiera, ni un resentimiento, ni un miedo. Elegir intencionalmente un pensamiento que calificaban como digno de llevar al sueño. Podía ser gratitud por algo simple, reconocimiento de algo que se hizo bien ese día, o simplemente la conciencia de estar vivo, respirando, experimentando la extraordinaria improbabilidad de la existencia consciente. Esta práctica no es autoengaño positivo, ni negación de problemas reales. Es higiene mental estratégica. Es reconocer que hay un momento para analizar problemas y un momento para descansar de ellos, y que mezclar estos momentos es garantizar mediocridad en ambos.
Cuando se analiza un problema financiero, hay que hacerlo con toda la intensidad, con todas las herramientas analíticas disponibles, sin reservas. Pero cuando llega la hora de dormir, hay que soltarlo con la misma intensidad. No porque el problema haya desaparecido, sino porque la solución no llegará a través de la preocupación nocturna. Llegará, si llega, a través del descanso que permite que la mente se reorganice y encuentre conexiones que antes eran invisibles. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos estoicos más respetados, tenía una perspectiva única sobre la riqueza. Decía: la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta frase se ha repetido tanto que ha perdido su filo, pero hay que meditar en su implicación práctica. Si la riqueza es relativa a las necesidades, entonces hay dos formas de ser rico: aumentar los ingresos o disminuir las necesidades. La sociedad moderna está obsesionada con la primera estrategia e ignora completamente la segunda. El resultado es personas que ganan 10 veces más que sus padres, pero se sienten igual de pobres, porque sus necesidades han crecido 11 veces. Es una carrera sin meta, un horizonte que retrocede a la misma velocidad que se avanza hacia él. Los estoicos proponen algo radical: detener la expansión de necesidades, no por ascetismo, no por negación del placer, sino por libertad estratégica. Cada necesidad adicional es una cadena adicional. Cada cosa que se vuelve indispensable para la felicidad es un rehén que la vida puede tomar en cualquier momento. Y quien tiene muchos rehenes no duerme tranquilo. Hay una historia sobre Cretes de Tebas, filósofo que inspiró muchas ideas estoicas. Heredó una fortuna considerable y un día simplemente la donó toda. No por religiosidad, no por locura, sino por un cálculo frío. Se dio cuenta de que administrar su fortuna requería tiempo, atención, preocupación, que cada propiedad era una fuente de ansiedad, cada inversión era una fuente de miedo. Calculó que el costo psicológico de mantener su riqueza superaba sus beneficios y simplemente la soltó. Vivió el resto de su vida con lo mínimo y, según todos los relatos históricos, dormía profundamente todas las noches y enseñaba filosofía con una alegría que los ricos de Atenas le envidiaban. Esta historia no es una prescripción para que todos donen su fortuna. Es una ilustración de un principio. El dinero tiene un costo invisible. Tiene un precio psicológico que raramente se contabiliza. Y para algunas personas, en algunas circunstancias, ese precio es mayor que el beneficio. La pregunta estoica no es ¿cómo puedo ganar más dinero?, sino ¿cuál es el nivel de riqueza óptimo para mi tranquilidad? Y la respuesta es diferente para cada persona. Para algunos, la libertad financiera absoluta es necesaria para dormir tranquilos. Para otros, esa misma libertad trae ansiedad por la responsabilidad de administrarla. No hay una respuesta universal, pero hay una certeza. Quien no se hace esta pregunta conscientemente, quien simplemente persigue más sin preguntarse para qué, acabará rico de dinero y pobre de sueño. Y esa es la peor de las pobrezas, porque es voluntaria e invisible. Los senadores romanos tenían una práctica fascinante. Antes de tomar decisiones importantes sobre el imperio, sobre presupuestos que afectarían a millones, sobre guerras que costarían miles de vidas, se reunían en el Senado pero no votaban inmediatamente. Debatían durante el día, escuchaban argumentos, consideraban posiciones, pero el voto final siempre se posponía hasta el día siguiente. Esta tradición no era por burocracia o lentitud, era sabiduría institucionalizada. Sabían que las decisiones tomadas al calor del debate, bajo la influencia de la retórica persuasiva, con el ego activado y la necesidad de impresionar a los colegas, raramente eran óptimas. Pero las mismas decisiones, consideradas después de una noche de sueño,
con la mente clara y sin la presión de responder inmediatamente, tendían a ser mucho más sabias. Estaban construyendo barreras de velocidad institucionales, formas de impedir que la impulsividad colectiva generara catástrofes. Cada persona debería construir sus propias barreras de velocidad financieras. Reglas como: no tomaré decisiones de inversión importantes después de las 8 de la noche. O esperaré al menos 24 horas antes de cualquier compra mayor de 1.000 euros. O revisaré mi cartera de inversiones solo una vez por semana, nunca diariamente. Estas reglas no son rigidez, son arquitectura de autocontrol. Son formas de protegerse de la propia impulsividad. Hay un concepto en finanzas conductuales llamado el sesgo de disponibilidad. Significa que tendemos a sobrevalorar información reciente y dramática y a infravalorar información antigua y aburrida. Si las noticias de hoy muestran un colapso bursátil, nuestro cerebro automáticamente asume que el mundo financiero está colapsando, ignorando que los mercados han sobrevivido cientos de colapsos similares en la historia. Si un amigo acaba de ganar dinero con criptomonedas, asumimos que es fácil y seguro, ignorando los miles que perdieron todo sin hacer ruido. Este sesgo es particularmente letal cuando se combina con falta de sueño. Un cerebro descansado puede acceder a memoria de largo plazo. Puede contextualizar la información reciente dentro de patrones históricos. Pero un cerebro agotado solo ve lo inmediato, lo urgente, lo dramático. Es por esto que las peores decisiones financieras se toman durante crisis personales, durante periodos de estrés, durante noches de insomnio, donde las 3 de la mañana amplifican cada miedo hasta proporciones monstruosas. Los estoicos entrenaban específicamente para resistir este sesgo. Estudiaban historia, leían biografías de hombres que habían perdido y recuperado fortunas, memorizaban ejemplos de crisis pasadas, no por entretenimiento, sino por calibración mental. Estaban construyendo una biblioteca interna de referencia que les permitiría, en medio del pánico colectivo, recordar que esto ya había pasado antes y que había sobrevivientes. Marco Aurelio enfrentó plagas, guerras, traiciones, crisis económicas que habrían colapsado a cualquier imperio menor. Y sin embargo, sus escritos nocturnos nunca trasuntan pánico. Hay preocupación, hay cansancio, hay reconocimiento de la dificultad, pero no hay desesperación. En una entrada particularmente reveladora escribe: observa constantemente que todas las cosas suceden por el cambio y acostúmbrate a considerar que la naturaleza del universo no ama nada tanto como cambiar las cosas que son y crear nuevas cosas similares. Esta aceptación del cambio como única constante es liberadora financieramente. Significa que la riqueza de hoy puede ser la pobreza de mañana, pero también que la pobreza de hoy puede ser la riqueza de mañana. Que nada es permanente, ni la abundancia ni la escasez, y que por lo tanto, aferrarse a cualquiera de los dos estados es igualmente absurdo. Esta perspectiva permite dormir tranquilo tanto en la cumbre como en el valle, porque se comprende que ambas son temporales, que ambas son parte del mismo ciclo interminable. Los comerciantes persas que visitaban Roma traían una enseñanza que los estoicos adoptaron con entusiasmo: la metáfora del jardín. Decían que la riqueza es como un jardín. Si se riega obsesivamente, se ahogan las plantas. Si se descuida por completo, se marchitan. El arte está en encontrar el equilibrio, en dar atención suficiente, pero no excesiva. Y lo más importante, en reconocer que hay estaciones. En invierno, el jardín parece muerto, pero las raíces están trabajando bajo tierra, preparándose para la primavera. Querer cosechar en invierno es garantizar el fracaso. Querer que sea siempre verano es no entender la naturaleza. Aplicado a las finanzas, esto significa reconocer que hay momentos de expansión y momentos de contracción, que no siempre será tiempo de ganar,
que habrá períodos de consolidación, de espera, de aparente estancamiento que en realidad son preparación para el siguiente ciclo. Y que pretender crecimiento constante, lineal, sin pausas, es ignorar cómo funciona la realidad. Los árboles más grandes tienen las raíces más profundas, y las raíces crecen hacia abajo, invisible, silenciosamente, mientras el árbol aparenta no estar creciendo en absoluto. Esta comprensión de los ciclos tiene un efecto directo en la calidad del sueño. Quien espera que cada mes sea mejor que el anterior, que cada inversión genere ganancias, que cada emprendimiento sea exitoso, vivirá en ansiedad perpetua porque la realidad inevitablemente defraudará esas expectativas irreales. Pero quien comprende que la vida financiera tiene ritmos, que hay momentos de sembrar y momentos de cosechar, que hay inviernos donde solo se puede esperar y mantener, ese puede descansar durante los periodos difíciles, sabiendo que son parte del proceso, no evidencia de fracaso personal. Los estoicos llamaban a esto amor fati, amor al destino. No significa resignación pasiva, significa aceptación activa de lo que es, combinada con esfuerzo total por mejorar lo que se puede mejorar. Es una paradoja que solo se entiende viviéndola. Trabajar como si todo dependiera de uno, pero descansar como si nada dependiera de uno. Existe una carta de Séneca a Lucilio que describe un experimento que realizó consigo mismo. Durante un mes completo, vivió como si fuera pobre. Comía pan duro, agua, ocasionalmente algunas legumbres. Dormía en el suelo sobre una manta delgada. Vestía su ropa más sencilla. No lo hizo por penitencia religiosa ni por masoquismo. Lo hizo como entrenamiento psicológico. Quería responder a la pregunta: si pierdo todo mañana, ¿sobreviviré? ¿Seré capaz de ser feliz? ¿Podré dormir en paz? Y descubrió algo sorprendente. No solo podía sobrevivir, sino que en cierto modo era liberador. Sin las comodidades habituales, sin las responsabilidades de mantener un estatus, sin las preocupaciones de proteger posesiones valiosas. Su mente estaba más clara. Su sueño era más profundo. Su creatividad filosófica alcanzó nuevas alturas. Al final del mes, volvió a su vida normal, a su villa, a sus sirvientes, a sus comodidades. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no tenía miedo de perderlo, porque sabía, no teóricamente, sino experiencialmente, que podía ser feliz sin ello. Esa certeza era más valiosa que toda su fortuna. Le permitía disfrutar su riqueza sin estar esclavizado a ella. Le permitía tomar riesgos calculados sin parálisis por miedo a perder. Le permitía, sobre todo, dormir profundamente cada noche, porque ya no había un futuro catastrófico que lo aterrorizara. Este experimento es replicable y transformador. No requiere un mes entero, aunque eso sería ideal. Puede comenzar con un fin de semana. Apagar el teléfono, comer solo lo más simple, evitar todo entretenimiento costoso, caminar en lugar de conducir, leer libros que ya se tienen en lugar de comprar nuevos. No como castigo, sino como exploración, como forma de responder honestamente a la pregunta: ¿cuánto de lo que creo necesitar es realmente necesario? La respuesta suele ser perturbadora e iluminadora a partes iguales. Se descubre que la mayoría de lo que se persigue desesperadamente es prescindible, que la felicidad no depende tanto de las circunstancias externas como de la calidad de la atención que se presta al momento presente. Y esa es una riqueza que nadie puede quitar, que no depende de mercados ni de bancos, que está disponible gratuitamente en cada respiración consciente. Los gladiadores romanos más exitosos no eran necesariamente los más fuertes ni los más rápidos. Eran los que mejor manejaban el miedo. Había gladiadores físicamente superiores que morían temprano porque entraban al Coliseo con el corazón acelerado, la respiración errática, la mente paralizada por el terror. Y había gladiadores promedio que sobrevivían décadas porque habían aprendido a entrar a la arena con el pulso calmado, la respiración controlada, la mente clara. La diferencia estaba en su relación con la muerte.
Los primeros luchaban contra ella, lo cual generaba pánico. Los segundos la aceptaban como posibilidad real, lo cual generaba serenidad paradójica. En el mundo financiero, la muerte se llama bancarrota, pobreza, fracaso. Y la mayoría de las personas tienen con estos conceptos la misma relación que aquellos gladiadores temerosos tenían con la muerte. Los evitan mentalmente, los niegan, pretenden que no pueden suceder, pero esa negación no los protege. Al contrario, los hace más vulnerables, porque cuando el miedo que han estado evitando finalmente los alcanza, no tienen defensas, no tienen práctica en manejarlo, colapsan completamente. La práctica estoica de la praemeditatio malorum, la visualización negativa, es el antídoto. Consiste en imaginar vívidamente, regularmente, los peores escenarios posibles. No desde el masoquismo, sino desde el entrenamiento. Si cada noche, antes de dormir, se dedican 5 minutos a imaginar la pérdida total de ingresos, la desaparición de ahorros, el fracaso completo del emprendimiento, y se respira a través de esa imagen sin huir mentalmente de ella, algo extraordinario comienza a suceder. El miedo pierde su poder paralizante. No desaparece, pero se domestica. Se convierte en información en lugar de amenaza existencial. Y cuando el miedo ya no dicta las decisiones, cuando ya no se toman acciones desde el pánico, sino desde la estrategia, las probabilidades de éxito financiero aumentan exponencialmente. Es una paradoja. Prepararse mentalmente para el fracaso es una de las mejores formas de garantizar el éxito. Epicteto enseñaba usando una metáfora del actor. Decía que la vida es como una obra de teatro donde a cada uno se le asigna un papel. Algunos reciben el papel del rey, otros del mendigo, otros del filósofo, otros del comerciante. El papel no está bajo nuestro control, pero la calidad con la que se interpreta ese papel sí lo está. Un actor que rechaza su papel, que se queja constantemente de que debería haber sido el protagonista cuando le tocó ser el villano, que se resiste a su asignación, dará una actuación mediocre y vivirá amargado. Pero un actor que acepta profundamente su papel, que se compromete totalmente con interpretarlo de la mejor manera posible, que encuentra dignidad incluso en los roles menores, ese actor disfrutará del proceso y, paradójicamente, será recordado más que muchos protagonistas resentidos. Aplicado a las finanzas, esto significa aceptar el punto de partida. Algunas personas nacen en familias ricas, otras en pobreza extrema. Algunos tienen acceso a educación de élite, otros apenas aprenden a leer. Algunos viven en países con oportunidades abundantes, otros en lugares donde la corrupción devora cualquier esfuerzo. Estas variables no están bajo control individual. Quejarse de ellas, resentirlas, usarlas como excusa para no intentar nada, es garantizar una vida de victimización y pobreza, tanto material como espiritual. Pero aceptarlas como el escenario dado, como el tablero de juego asignado, y luego jugar con toda la intensidad, creatividad e inteligencia disponible, eso sí está bajo control. Y esa aceptación, lejos de ser derrotista, es liberadora. Marco Aurelio nació como emperador. No eligió esa vida, no la buscó particularmente. Pero una vez que fue su realidad, se comprometió totalmente a ser el mejor emperador posible. Y parte de ese compromiso era cuidar su capacidad de tomar decisiones sabias, lo cual requería cuidar su descanso, su paz mental, su claridad de pensamiento. Escribía antes de dormir no como hobby, sino como higiene mental. Estaba procesando el día, extrayendo lecciones, liberando resentimientos, preparando su mente para el descanso. Si un emperador con las responsabilidades de un imperio consideraba esto prioritario, ¿cuánto más debería serlo para cualquier persona con aspiraciones de prosperidad? La ironía es que muchos que tienen una fracción de sus responsabilidades consideran que no tienen tiempo para estas prácticas.
Están demasiado ocupados persiguiendo dinero para invertir tiempo en las prácticas que atraerían dinero naturalmente. Es como estar demasiado ocupado conduciendo para detenerse a poner gasolina. Eventualmente, inevitablemente, el auto se detendrá. Hay una enseñanza estoica sobre la atención que revoluciona la relación con el dinero. Dicen que la atención es el recurso más valioso, más escaso y más mal administrado de todos. El oro es finito, pero se puede encontrar más. El tiempo es finito, pero todos tienen la misma cantidad cada día. Pero la atención, la capacidad de estar plenamente presente en lo que se hace, esa es infinitamente valiosa e infinitamente rara. Una persona puede pasar 8 horas en su trabajo, pero solo dar 20 minutos de atención genuina. El resto es tiempo zombie, presente físicamente pero ausente mentalmente, pensando en el pasado o preocupándose por el futuro, respondiendo automáticamente sin conciencia real. Esos 20 minutos de atención genuina producen más valor que las 8 horas de presencia física. Y la capacidad de atención plena depende directamente de la calidad del descanso. Una mente agotada no puede sostener atención. Salta de pensamiento en pensamiento como un mosquito, nunca penetrando profundamente en nada, nunca generando insights reales, nunca alcanzando el nivel de comprensión donde ocurren las innovaciones que generan riqueza. Los arquitectos romanos que construyeron acueductos, caminos y edificios que siguen en pie 2000 años después, no trabajaban más horas que los constructores modernos cuyos edificios colapsan en décadas. La diferencia estaba en la calidad de la atención que traían a su trabajo. Cada piedra era colocada conscientemente, cada medida era verificada personalmente, cada decisión era tomada después de consideración profunda. No había prisa, no había ansiedad por terminar rápido, no había distracción por múltiples proyectos simultáneos. Esta forma de trabajar, con atención total, requiere reservas mentales enormes, y esas reservas solo se reponen durante el sueño profundo. Es un ciclo virtuoso. Descanso profundo genera atención plena genera trabajo de calidad genera compensación adecuada genera tranquilidad financiera permite descanso profundo. O el ciclo vicioso opuesto, mal descanso genera atención fragmentada genera trabajo mediocre genera compensación insuficiente genera ansiedad financiera previene el descanso. Séneca cuenta la historia de un comerciante romano que se jactaba de nunca dormir más de 4 horas, de trabajar constantemente, de estar siempre disponible para oportunidades. Efectivamente hacía muchos negocios, movía mucho dinero, parecía exitoso. Pero Séneca observó algo que otros no notaban. Cada transacción de este comerciante era marginalmente menos inteligente que la anterior. Compraba a precios ligeramente demasiado altos, vendía a precios ligeramente demasiado bajos, elegía socios ligeramente poco confiables, invertía en proyectos ligeramente más riesgosos de lo prudente. Individualmente cada error era pequeño, imperceptible, pero acumulados durante años estaban erosionando su fortuna silenciosamente. Era como un barco con una grieta minúscula. No se hunde inmediatamente, pero cada día entra un poco más de agua y eventualmente, inevitablemente, se va al fondo. El comerciante atribuía sus problemas crecientes a mala suerte, a cambios del mercado, a la competencia desleal. Nunca conectó sus dificultades con su privación crónica de sueño. Murió relativamente joven, dejando más deudas que activos, convencido hasta el final de que había sido víctima de circunstancias injustas. Séneca usaba esta historia para ilustrar que la ignorancia del costo del insomnio es en sí misma una forma de pobreza intelectual que eventualmente genera pobreza material. Existe un concepto fascinante en la filosofía estoica llamado oikeiosis,
que aproximadamente significa apropiación o familiarización. La idea es que naturalmente nos preocupamos primero por nosotros mismos. Luego expandimos ese círculo de preocupación a la familia, luego a los amigos, luego a la comunidad, idealmente hasta abarcar a toda la humanidad. Aplicado a las finanzas, sugiere que la relación con el dinero debería seguir una expansión similar. Primero, asegurar las necesidades básicas propias. Luego, contribuir al bienestar familiar. Luego, participar en la economía comunitaria. Finalmente, considerar el impacto de las decisiones financieras en la sociedad amplia. Esta jerarquía tiene implicaciones profundas para el sueño. Quien solo se preocupa por acumular más para sí mismo, sin consideración por el impacto en otros, sin pensar en el legado, sin conexión con un propósito más amplio, descubrirá que el dinero se siente vacío incluso cuando abunda. Y ese vacío existencial es un veneno para el descanso. Se puede estar en la cama más cara del mundo y no poder dormir, porque la pregunta ¿para qué? Carcome desde dentro. Pero quien ve su prosperidad como parte de un círculo más amplio, quien entiende que su éxito financiero puede ser herramienta para el bienestar de otros, quien conecta el dinero con un propósito que trasciende el consumo personal, ese encuentra paz incluso en la austeridad. Los estoicos no veían contradicción entre ser ricos y ser virtuosos, siempre que la riqueza fuera consecuencia de la virtud y no su sustituto. Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, todos eran hombres de recursos considerables, pero ninguno definía su identidad por su riqueza. Si mañana todo desapareciera, seguirían siendo quienes eran fundamentalmente. Esta independencia psicológica de las circunstancias materiales es la verdadera riqueza estoica y se manifiesta más claramente en cómo duermen. El hombre cuya autoestima depende de su cuenta bancaria no puede dormir cuando el mercado cae. El hombre cuya identidad está soldada a su posición social no puede descansar cuando esa posición es amenazada. Pero el hombre que ha construido su sentido de sí mismo sobre valores internos, sobre su carácter, sobre su integridad, ese puede dormir en el palacio o en la prisión con igual serenidad, porque su fuente de valor es portable, interna, inviolable. Hay una práctica estoica nocturna particularmente poderosa que combina respiración, visualización y filosofía. Se hace en la cama, con la luz apagada, justo antes de dormir. Comienza con respiración lenta, inhalar contando hasta 4, sostener contando hasta 4, exhalar contando hasta 4, sostener vacío contando hasta 4. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, la respuesta de relajación del cuerpo. Después de varios ciclos, cuando el cuerpo comienza a calmarse, se visualiza el día que acaba de terminar como si fuera una película vista desde fuera. Se observa a uno mismo moviéndose por el día, tomando decisiones, reaccionando a eventos, pero se observa sin juicio, con curiosidad científica. Ahí está esa persona gastando dinero impulsivamente. Interesante. ¿Qué emoción estaba sintiendo? Ansiedad enmascarada como deseo. Ahí está esa persona rechazando una oportunidad. ¿Por qué? Miedo al fracaso disfrazado de prudencia. Esta observación desidentificada crea distancia psicológica. Ya no eres tus decisiones, eres la conciencia que observa las decisiones. Y desde esa distancia se pueden ver patrones que desde dentro son invisibles. Luego viene la parte filosófica. Se elige una máxima estoica, cualquiera que resuene ese día. Por ejemplo, la fortuna solo tiene poder sobre ti si le das importancia. Se repite mentalmente esa frase, no como mantra vacío, sino explorando su significado. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo se aplicaría mañana? Si la fortuna no tuviera poder, ¿qué se haría diferente? Esta reflexión filosófica activa regiones del cerebro diferentes a las que se usan durante el día. Es como cambiar de músculo mental, y ese cambio facilita la transición al sueño. Finalmente, se termina con un pensamiento de gratitud radical.
No gratitud por las cosas buenas, que es fácil y superficial. Gratitud por algo difícil del día. Estoy agradecido por ese cliente que se quejó, porque me mostró un punto débil en mi servicio que puedo mejorar. Estoy agradecido por esa factura inesperada, porque me recordó la importancia de mantener un fondo de emergencia. Esta gratitud paradójica transforma obstáculos en maestros. Y cuando los obstáculos son maestros, dejan de ser enemigos que generan insomnio. Esta práctica completa toma entre 10 y 20 minutos. Muchos dirán que no tienen tiempo, pero esos mismos pasarán horas despiertos en la cama, preocupándose, dando vueltas, revisando el teléfono. La pregunta no es si hay tiempo. La pregunta es, ¿qué uso se le da al tiempo que ya se está gastando en la cama? 20 minutos de práctica intencional que llevan a sueño profundo son infinitamente más valiosos que 3 horas de dar vueltas en ansiedad. Los estoicos entendían que la disciplina no es restricción, es liberación. No es negarse placeres, es elegir placeres que realmente satisfacen en lugar de los que prometen satisfacción pero entregan vacío. Marco Aurelio tenía una reflexión perturbadora sobre el tiempo que aplicaba directamente a las finanzas. Decía que no se debe temer la muerte, sino nunca haber empezado a vivir realmente. Aplicado al dinero, no se debe temer la pobreza, sino nunca haber experimentado riqueza real. Y la riqueza real, según los estoicos, no es cantidad de posesiones, sino calidad de experiencia. Se puede tener millones y ser pobre de experiencias significativas, pobre de relaciones genuinas, pobre de momentos de presencia total. O se puede tener poco materialmente, pero ser rico en atención, en apreciación, en capacidad de extraer belleza de lo simple. Esta distinción no es romanticización de la pobreza. Es reconocimiento de que la ecuación riqueza igual a felicidad solo funciona hasta cierto punto. Hay un umbral, documentado en estudios modernos, donde más dinero no genera más bienestar. Ese umbral varía según el lugar y el costo de vida, pero existe. Y más allá de ese punto, el dinero adicional a menudo genera ansiedad adicional sin beneficio proporcional. Los estudios sobre ganadores de lotería lo demuestran dramáticamente. La mayoría reporta un pico de felicidad que dura entre 3 y 6 meses. Luego regresan a su nivel de felicidad base, o incluso caen por debajo. ¿Por qué? Porque el dinero no resolvió sus problemas reales, que eran internos, no externos. Tenían relaciones malas que el dinero no mejoró, sino que a menudo empeoró. Tenían hábitos autodestructivos que el dinero amplificó. Tenían vacío existencial que el dinero reveló en lugar de llenar. Y además, ahora tenían problemas nuevos, familiares pidiendo préstamos, amigos convirtiéndose en solicitantes, extraños atacándolos por envidia, la responsabilidad de administrar una fortuna sin preparación. Muchos terminan en bancarrota pocos años después, más pobres de lo que empezaron, no solo financieramente, sino psicológicamente. Han perdido la esperanza de que el dinero los salvará, porque ahora saben por experiencia directa que no lo hace. Los estoicos habrían predicho exactamente este resultado. Advertían constantemente contra buscar soluciones externas a problemas internos. La solución estoica era invertir primero en el carácter, luego en las finanzas. Desarrollar primero la capacidad de ser feliz con poco, luego buscar abundancia. Construir primero la disciplina, luego aplicarla a la generación de riqueza. Esta secuencia es crucial. Si se busca primero dinero esperando que genere disciplina y carácter, se fracasará inevitablemente. El dinero amplifica lo que ya existe. Da más recursos a la persona que ya eres. Si eres ansioso, el dinero te dará más cosas por las cuales estar ansioso. Si eres generoso, el dinero te dará más capacidad de ser generoso. Si eres sabio, el dinero te dará más herramientas para expresar tu sabiduría. Pero el dinero en sí no transforma, solo revela y amplifica. Epicteto usaba la metáfora del atleta. Decía que nadie esperaría ganar las Olimpiadas sin entrenamiento.
Pero la mayoría espera tener éxito en la vida, que es infinitamente más compleja que cualquier deporte, sin entrenamiento alguno. Simplemente se lanzan a vivir, reaccionando a lo que viene, sin preparación, sin práctica, sin desarrollo de habilidades. Y luego se sorprenden cuando la vida los vence. El entrenamiento filosófico para los estoicos era tan esencial como el entrenamiento físico para el atleta. Y ese entrenamiento incluía prácticas específicas para el descanso, porque un atleta que no descansa adecuadamente nunca alcanzará su potencial. Un filósofo que no duerme profundamente nunca alcanzará sabiduría. Un empresario que no recupera energía nunca alcanzará prosperidad sostenible. Los samuráis japoneses, que compartían muchos principios con los estoicos, aunque desde tradición diferente, tenían un dicho: el guerrero que puede dormir antes de la batalla ya ha ganado. No literalmente, por supuesto, pero capturaba una verdad psicológica. El guerrero que duerme ha aceptado todos los resultados posibles, incluida su muerte. Ha hecho su preparación, ha afilado su espada, ha entrenado sus técnicas y ahora confía en ese entrenamiento. No hay nada más que hacer excepto descansar para estar en condiciones óptimas. El guerrero que no puede dormir todavía está peleando internamente, todavía resistiendo la realidad de la batalla inminente, todavía buscando una salida que no existe. Y esa resistencia interna consumirá su energía antes de que la batalla física comience. Aplicado a las finanzas, quien ha hecho su planificación, ha tomado sus decisiones estratégicas, ha implementado sus sistemas, ese puede dormir tranquilo, confiando en el proceso. Quien no puede dormir está revelando que no confía en sus propias decisiones, que hay preparación pendiente o que está tratando de controlar lo incontrolable. Los estoicos distinguían rigurosamente entre lo que está bajo control y lo que no lo está. Bajo control, esfuerzo, actitud, decisiones, interpretación de eventos. Fuera de control, resultados, opiniones de otros, condiciones del mercado, eventos externos. La ansiedad financiera viene casi siempre de intentar controlar lo segundo mientras se descuida lo primero. Se invierte enorme energía preocupándose por el mercado de valores, que es completamente incontrolable individualmente. Pero no se invierte energía en desarrollar habilidades, que es completamente controlable. Se obsesiona sobre cuánto dinero ganará el negocio, que depende de miles de variables externas. Pero no se trabaja en la calidad del producto o servicio, que está completamente bajo control. Este error de enfoque es agotador psicológicamente. Es como intentar empujar un río para que fluya más rápido. Se puede empujar con toda la fuerza del mundo, pero el río fluye a su propio ritmo. La única consecuencia del esfuerzo mal dirigido es agotamiento. Marco Aurelio lo formuló perfectamente. No te dejes perturbar por la impresión total de las cosas, sino separa cada una y observa lo que realmente es. En términos financieros, no te abrumes por tengo problemas de dinero, que es vago e incontrolable. Separa el problema en componentes específicos. Gastos mayores que ingresos, eso se subdivide en gastos que son realmente necesarios versus gastos habituales pero prescindibles, e ingresos actuales versus ingresos potenciales con nuevas habilidades o estrategias. Cada componente se vuelve manejable. No puedes resolver problemas de dinero en abstracto, pero puedes cancelar 3 suscripciones que no usas. Puedes aprender una habilidad nueva que aumenta tu valor en el mercado. Puedes renegociar un contrato desfavorable. Estas acciones concretas están bajo control. Y realizar acciones bajo control genera sensación de agencia, que es el mejor antídoto contra la ansiedad y el mejor promotor del sueño profundo. Hay una historia sobre Crisipo, uno de los estoicos más importantes, aunque menos conocidos popularmente. Era tan pobre en su juventud que trabajaba como corredor nocturno, llevando mensajes entre comerciantes. Ganaba apenas para sobrevivir.
Pero usaba sus largas caminatas nocturnas para memorizar enseñanzas de filósofos anteriores, para reflexionar sobre la naturaleza de la virtud y el vicio, para observar cómo los ricos se comportaban versus cómo los pobres se comportaban. Notó algo fascinante: los ricos a menudo dormían peor que los pobres. Tenían camas más cómodas, pero mentes menos tranquilas. Los pobres, después de un día de trabajo físico duro, colapsaban en sueño profundo casi instantáneamente. Los ricos, después de un día de negociaciones complejas y preocupaciones sobre mantener su estatus, daban vueltas en sus lechos de seda durante horas. Esta observación llevó a Crisipo a una conclusión: la riqueza material no correlaciona con la riqueza del sueño. De hecho, a menudo correlaciona inversamente. Y como el sueño de calidad es esencial para la vida de calidad, esto significaba que muchos ricos eran en realidad pobres donde más importaba. Eventualmente Crisipo se convirtió en filósofo respetado, acumuló cierta riqueza y aplicó conscientemente sus insights. Vivía con comodidad, pero mantenía simplicidad. Disfrutaba su prosperidad, pero no dependía de ella. Y siempre priorizaba prácticas que protegían su capacidad de dormir profundamente. Esta priorización del sueño como activo principal es contraínte en la cultura moderna de la productividad, donde dormir es visto como pérdida de tiempo, como lujo para los débiles, como algo a minimizar para maximizar horas productivas. Pero los estudios neurocientíficos han demolido este mito completamente. El cerebro durante el sueño no está inactivo. Está realizando tareas de mantenimiento críticas que no puede hacer mientras está despierto. Está consolidando memorias, limpiando desechos metabólicos, reorganizando información, haciendo conexiones creativas. Intentar funcionar sin sueño adecuado es como intentar conducir un coche sin nunca cambiarle el aceite. Funciona por un tiempo, tal vez incluso funciona bien durante meses, pero eventualmente, inevitablemente, el motor se funde. Y cuando un cerebro humano se funde por privación crónica de sueño, las consecuencias no son solo médicas. Son financieras, relacionales, existenciales. Se toman decisiones catastróficas, se destruyen relaciones valiosas, se pierde el sentido de propósito y dirección. Los estoicos comprendían intuitivamente lo que la ciencia ahora confirma: el sueño no es tiempo robado a la productividad, es la inversión que hace posible toda productividad genuina. Séneca escribió: la vida no es corta, es que la desperdiciamos. Y una de las formas más comunes de desperdiciarla es sacrificar descanso en el altar de la ambición mal entendida. Trabajar 16 horas diarias puede parecer heroico, puede generar admiración en observadores superficiales. Pero si esas 16 horas son de atención fragmentada, de decisiones subóptimas, de creatividad apagada, entonces son en realidad menos productivas que 8 horas de trabajo con atención total, precedidas y seguidas por sueño profundo. Existe una paradoja final que los estoicos más sabios comprendieron y que representa el núcleo secreto prometido al inicio de este recorrido nocturno. El dinero llega más abundantemente cuando se deja de necesitarlo desesperadamente. No porque el universo sea mágico o porque existan leyes místicas de atracción. La mecánica es puramente psicológica y social. Cuando alguien necesita dinero desesperadamente, esa necesidad se transparenta en cada interacción. Los clientes potenciales la perciben y se alejan, porque la desesperación genera desconfianza. Los empleadores la detectan y ofrecen salarios más bajos, sabiendo que la persona aceptará cualquier cosa. Los inversores la huelen y evitan asociarse, porque la desesperación genera decisiones impulsivas y riesgosas. Es un círculo vicioso invisible, pero devastadoramente efectivo. Pero cuando alguien ha alcanzado genuina paz interior, cuando verdaderamente podría estar bien con o sin el dinero en cuestión,
Cuando su identidad y su valor propio no dependen del resultado de la negociación, entonces algo cambia en su presencia. Hay una tranquilidad que otros interpretan como confianza. Hay una falta de urgencia que otros leen como abundancia preexistente. Hay una disposición a alejarse de malos tratos que otros perciben como tener opciones. Y paradójicamente, esta actitud de puedo tomarlo o dejarlo hace que otros quieran darlo. Los clientes confían más, los empleadores ofrecen mejores términos, los inversores se interesan más. El dinero fluye hacia quien no lo persigue con garras desesperadas y huye de quien intenta atraparlo con puños cerrados de pánico. Marco Aurelio lo expresó con perfecta claridad en una meditación nocturna que escribió poco antes de su muerte. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte cuelga sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. En el contexto de riqueza, esta reflexión sobre mortalidad es liberadora. Si la muerte es inevitable, si nada material puede ser llevado más allá de esta vida, entonces la ansiedad por acumular pierde su fundamento lógico. No significa no trabajar por prosperidad. Significa trabajar por ella desde un lugar diferente, desde la creatividad y el servicio, en lugar del miedo y la carencia. Significa construir riqueza como quien construye una escultura, por el placer del proceso creativo, no como quien huye de un depredador. Los últimos pensamientos antes del sueño, entonces, deberían ser de completitud en lugar de carencia. No necesito más dinero, que es pensamiento de escasez que genera ansiedad, que destruye sueño, que disminuye capacidad, que reduce ingresos. Si no he hecho lo que podía hacer hoy, confío en el proceso, acepto cualquier resultado. Este pensamiento de completitud no es resignación ni pasividad. Es reconocimiento de que se ha dado el esfuerzo total dentro de lo controlable, y ahora es momento de soltar lo incontrolable. Es como un arquero que ha tensado el arco, ha apuntado con toda su habilidad, y ahora debe liberar la flecha. Mientras la flecha vuela hacia el objetivo, sostener el arco tenso no sirve de nada. El trabajo está hecho, el resultado se revelará, y mientras se revela, el arquero sabio prepara la siguiente flecha, descansa sus músculos, respira profundamente. Epicteto cerró su vida con una enseñanza que sintetiza todo. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre las cosas. El dinero en sí mismo no genera ansiedad. Es neutral, es herramienta, es energía que puede fluir en cualquier dirección. La ansiedad viene del significado que se le asigna, de la identidad que se construye alrededor de él, de las expectativas que se proyectan sobre él. Cambiar el juicio sobre el dinero, verlo como servidor en lugar de amo, como medio en lugar de fin, como recurso en lugar de identidad. Eso transforma toda la experiencia financiera. Y con esa transformación viene naturalmente la capacidad de descansar, porque ya no hay nada que defender obsesivamente, nada que perseguir desesperadamente, nada que temer perder que aniquile el sentido de quién se es. La verdad final, la promesa cumplida es esta: la abundancia material es síntoma, no causa de riqueza interna. Es el reflejo externo de claridad mental, disciplina emocional y paz espiritual. Los estoicos que durmieron en lechos de piedra mientras administraban imperios entendieron que el oro es pesado para quien no puede soltarlo, pero liviano como pluma para quien lo sostiene sin aferrarse. La fortuna sonríe a quien puede mirarla a los ojos sin necesitarla, sin temerla, sin adorarla. Y esa mirada equilibrada, esa relación sana con lo material, solo es posible para la mente que ha aprendido a descansar profundamente en medio de cualquier tormenta. Ahora, en este silencio nocturno que envuelve estas palabras finales, queda solo una pregunta para llevar al sueño. ¿Qué versión de riqueza se está persiguiendo realmente? ¿La que permite comprar cosas pero roba el sueño? ¿O la que tal vez compre menos cosas, pero regala noches de descanso profundo, días de claridad mental
y años de decisiones sabias que, paradójicamente, terminan atrayendo más abundancia de la que la ansiedad jamás podría generar. Los estoicos ya respondieron hace 2000 años. Ahora la conciencia descansa, sabiendo que la respuesta no necesita ser pensada, sino vivida, y que comenzará a vivirse precisamente cuando los ojos se cierren, cuando la mente se aquiete, cuando el sueño llegue no como escape de la realidad, sino como preparación para encontrar la mañana con ojos de águila y corazón de filósofo. Que el descanso sea profundo, que los sueños sean sabios y que al despertar la abundancia espere pacientemente, como siempre ha esperado, a quien finalmente dejó de perseguirla para comenzar a merecerla.